Dice la Biblia ahí, Salmo 105, versículo 17 al 19: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Ahora, no pierda de vista esta palabra, porque voy a cerrar con este mismo versículo. Y este versículo voy a usar como para plataforma para desarrollar mi enseñanza. Dice ahí: hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Algo que tenemos que aprender como hijos de Dios es que también, aparte que tenemos un sueño y tenemos un destino, hay una palabra profética que Dios manda a nuestra vida. Pero para que pueda cumplirse esa palabra en nuestras vidas, Dios tiene que probar primero tu sueño o la palabra, o esa palabra que dieron. Es decir, que primero Dios te manda una palabra, porque es el sistema de Dios. Cuando Dios habló, lo hizo. Hágase la luz. Ese es el método, ese es el sistema en el reino de los cielos. La palabra profética primero fue hablada y luego fue cumplida. Ninguna palabra antes de que tuviera un cumplimiento, o sea, primero fue hablada. Por eso la importancia de profetizar a nuestros hijos, profetizar a nuestra ciudad, a tu mismo negocio, a tu misma empresa. ¿Alguien me está siguiendo en esta mañana? Porque tienes que declararlo antes de que se cumpla. Por eso primero Dios lo habló y luego lo hizo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la versión Nueva Traducción Viviente nos da un panorama más amplio acerca de esto. Si la puedes mandar aquí en la pantalla, el mismo versículo, el verso 19 solamente. No pierda de vista esto. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. Hasta que llegó el momento de cumplir, está hablando de José, sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Dios primero te va a mandar una palabra, y esa palabra, cuando te la da, ¿de quién es? Oiga, no estoy diciendo nada en griego y en hebreo. Cuando Dios te da una palabra, ¿esa palabra de quién es? Bueno, esa palabra tuya, ahora Dios la tiene que probar. O en otras palabras, esa palabra que se convierte en sueño, Dios tiene que probarlo, o Dios tiene que probar ese sueño cuando mira tu carácter. Dios no va a hacer nada a menos que tu carácter sea formado. Y aprendimos la semana pasada que carácter no se recibe con oración. Qué padre que pudiéramos ir con un orador muy picudo, muy ungido, tu padre espiritual, qué sé yo, y pudieras llegar y decirle: pastor, profeta, evangelista, apóstol, como quieras, y le pudieras decir: quiero que ore por mí por carácter. Esa es una oración ridícula. Carácter no viene por oración ni por imposición de manos. Carácter viene cuando tú aprendes a pasar las pruebas. No va a haber cumplimiento de sueños hasta que Dios pruebe la palabra que te dieron. Mira cómo funciona el reino de los cielos. Dice Salmo 18:30. Vamos a considerar algunos versículos porque quiero establecer ese fundamento en nuestras vidas. ¿Cuántos hemos recibido palabras proféticas? Manos levantadas. Nadie ha recibido una palabra profética, sino hoy le voy a dar una. Todos hemos recibido una palabra profética. ¿Qué es una palabra profética? Palabra profética es algo que se te dice que va a pasar en un futuro. Y lo que nos está diciendo aquí el escritor, está diciendo que esa palabra o ese sueño se va a cumplir hasta que el carácter se ha formado en ti. En otras palabras, hasta que estés listo para ser introducido en esa visión y en ese destino. Por eso es que José, desde los 17 años, le llevó 13 años cumplir su destino. Pero para esto tuvo que pasar 10 pruebas, que son las que estamos estudiando. Y es ahí donde muchos se quedan a la mitad del camino. Aprendimos la semana pasada que David también le llevó 13 años, después de que fue ungido, 13 años de un proceso para llegar y sentarse como rey.
Aprendimos que Pablo, 13 años lo mismo. Cuando estuvo en Antioquía, le llevó a 13 años de Dios formar carácter en él para hacer su primer viaje misionero. De ahí viene Abraham, 25 años. De ahí encontramos a Moisés, 40 años. Pero lo más terrible es que mucha gente no entró a su destino, no entró a su sueño. Y le digo algo, va a ser muy triste que usted no pueda entrar a su sueño y a su destino si no está creyendo lo que está viendo aquí en la palabra. Por eso la Biblia no es como un adorno en nuestra biblioteca, en nuestra casa. Hay muchos que no agarraron la Biblia en esta semana, y algunos de ustedes posiblemente vinieron a escuchar la palabra porque no la leyeron. Pero usted no va a formar carácter si usted no se adentra en la palabra. Mira lo que dice el Salmo: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en el horno de tierra, purificada, ¿cuántas veces? 7 veces. Por eso la palabra de Dios es garantía, porque usted la va a probar y se va a dar cuenta que es una gran verdad. Porque ella es viva y ella es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Aún los escépticos, los científicos han comprobado, y la ciencia está reconociendo que la palabra de Dios es veraz. Por eso dice la Biblia, sea todo hombre mentiroso. Pero ¿cuántos creemos que lo que la palabra de Dios dice es verdad? Responda a la palabra, el siguiente verso. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Diga conmigo, la palabra de Dios es escudo para mí. Mira qué poderoso versículo. Por eso, escúcheme bien, aquellos que creemos a la palabra de Dios, puede haber crisis afuera, podrán quitarte tu trabajo, podrán quitarte tu casa, o la podrás perder por una tormenta, un terremoto, qué sé yo. Pero la palabra de Dios dice aquí, por eso la palabra de Dios tiene que ser probada en tu vida. Nadie la va a probar por ti. Dios puede hacer milagros en mi vida, pero tú tienes que atreverte a creer a la palabra para que los milagros empiecen a pasar en tu vida. Y aunque haya hambre afuera, aunque haya necesidad, sabes que la palabra de Dios es escudo para ti. 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Número 1, para los que llevan notas: yo someto mi palabra a su palabra. Y puede poner entre paréntesis: yo someto mi sueño a su palabra. Cuando usted recibe una palabra profética, usted la tiene que probar si es verdaderamente de Dios. ¿Me está escuchando? Por eso aún el sueño que tienes, Dios lo tiene que probar si caminas. Por eso la palabra que tú recibes tienes que someterla a su palabra, porque eso trae dirección. La palabra te calibra en otras partes, porque podemos empezar en una muy buena visión que recibimos, en un muy buen sueño de Dios, pero en ese camino nos podemos desviar. No la agarró. ¿Cuántos conocemos el dicho, del dicho al hecho? O sea, del sueño al destino hay un proceso que, si no somos cuidadosos, el Señor va a probar ese sueño y esa palabra en ti, y puedes terminar reprobado. Y por eso, como número 1, yo someto mi palabra a su palabra, o someto mi sueño a su palabra. ¿Por qué? Apunte esto: porque la palabra de Dios no se ajusta. Tú te tienes que ajustar a la palabra de Dios. ¿Usted me escuchó? Yo conozco muchas personas religiosas que usan en ese sentido el nombre de Dios en vano y caminan con bandera de cristianos. Sin embargo, no están calibrados a la palabra. Piensan que la palabra se va a calibrar a ellos. Y hago un paréntesis: la gracia, cuando no se entiende. Muchos entienden que la gracia es una licencia para pecar, y están equivocados, no han entendido.
publican en las redes sociales, tomando cerveza, haciendo y deshaciendo de sus vidas, y dicen y refutan y dicen: estoy bajo la gracia. No han entendido la gracia, porque cuando usted entiende la gracia, usted va a pecar menos, y la gracia nos calibra a través de su palabra. ¿Alguien me está siguiendo en esta mañana? La palabra de Dios, remarco, jamás se va a ajustar a ti. Tú te tienes que ajustar a la palabra. ¿Me escuchó? Es que usted puede tener 1001 argumentos. La pregunta es si esos argumentos van respaldados con la palabra de Dios. La misma palabra que yo le estoy diciendo en esta mañana, usted la tiene que probar. Si el mismo sueño de Dios que le dio a José lo tuvo que probar, imagínese. Es lo que está diciendo: para que José pudiera cumplir su sueño o su destino, Dios tuvo que probar la palabra de él. Y así es como funciona el reino de Dios. Y para poder ir avanzando en el reino de Dios, necesitamos considerar la palabra de Dios. ¿Cuántos son cristianos de aquí? ¿Puedo ver manos levantadas? Y si usted levantó la mano y no lee la palabra, es mi deseo que un día empiece a conocer la palabra. Necesita someter su palabra a su palabra. Válgame la redundancia, porque la palabra que estamos leyendo en el Salmo no es la misma palabra. Está hablando de la palabra de un hombre a la palabra de Dios. ¿Me escuchó? Por eso tiene que tener mucho cuidado usted cuando recibe una palabra y no caer en confusión. Toda palabra profética se tiene que analizar, se tiene que juzgar. Mira lo que dice la Biblia, Deuteronomio. Oh no, me estoy adelantando, perdón. Vamos en el orden, aunque me equivoque, tú no te equivoques, ¿sale? Mira lo que dice ahí la escritura. Primera carta de los Corintios 13, versículo 9. Porque en parte conocemos, y en parte nadie en la tierra tiene la palabra completa profética. Por eso en parte profetizamos. ¿Sabe por qué? Porque el que viene a poner el broche de oro en nuestras vidas es la misma palabra de Dios, que viene a traer un complemento y se cumple nuestro sueño y nuestro destino. Nadie tiene la parte completa. Por eso dice el apóstol aquí: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Por eso cuando tú recibes una palabra profética de X profeta, es parte del plan de Dios para tu vida. ¿Cuál va a ser el complemento? Es el que viene a poner la cereza del pastel a tu sueño, a tu destino, a tus finanzas, a tu familia. Siempre va a ser así. Por eso cada vez que usted viene a la palabra de Dios y usted recibe una semilla, y esa semilla, si no la trabaja, ¿cómo? Adentrándose más a la palabra del Señor. Hay muchos que dicen: yo quiero ser pastor. Pues sí, pero no agarra la Biblia, no entra a un instituto bíblico. Es que como el que quiere ser doctor, el que quiere ser arquitecto y se la pintea, no va a las clases, nunca va a llegar a su destino. Pero aquel que crea la palabra que recibe, bueno, voy a analizarla y voy a seguir leyendo la palabra de Dios. Esa parte que recibiste, después Dios viene a poner la cereza del pastel y te va a ir llevando de gloria en gloria, de victoria a victoria y en triunfo, porque Él siempre complementa todas las palabras que recibimos aquí en la tierra. Eso es muy poderoso. Y es interesante, fíjate el poder que tiene la palabra, ¿eh? Hay gente que recibe un mensaje en un domingo y ya en la semana no ora ni lee la palabra, y llega todo debilucho al otro domingo. Imagínate tan poquito que leemos aquí. Ahora si leyeras toda la semana la Biblia. Ay, qué silencio sepulcral hay en esta mañana. En parte conocemos y en parte profetizamos. Número 2, yo pruebo mi palabra o la palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 20 y 21. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo. Diga conmigo: todo. Retener lo bueno. ¿Por qué dice retener lo bueno? Porque no todas las palabras que recibas de un hombre
vienen directamente de Dios. Por eso las mismas palabras que yo te doy tienes que probarlas. Y si tú dices, pastor, me lo dio un hombre de Dios, pues por eso te digo, porque te lo dio un hombre. Es que cuando vienen y hablamos así de ciertos hombres, es como cuando agarramos una manguera y ponemos el chorro de presión y sale agua pura, ¿verdad? Pero usted lo pudiera poner en un screen lleno de tierra y la presión la pone en la manguera, ¿qué cree que va a salir ahí? El problema es cuando viene esa palabra a nuestras vidas. Por eso la palabra más segura profética que existe es su misma palabra, que viene directamente del corazón de Dios. Por eso hay mucha ignorancia, andan siguiendo a los profetas. Ponga atención a esto, porque esto me revienta. ¿Cómo es posible que gente pueda hacer filas aquí para que le diga un hombre terrenal qué es lo que va a pasar en el futuro acerca de su llamado? Usted quiere saber acerca de su futuro y acerca de su llamado. Usted no necesita un profeta, usted necesita conocer la palabra de Dios, porque ella le va a indicar el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Una vez salí enojado, hicieron un evento aquí. Yo ya me quería ir porque hasta les pongo horas. A las 10 se acaba el evento. No, aquí pobre profeta sudando, filas y líderes que conozco ahí esperando que les dieran una palabra aquí. Y cada vez que usted reciba una palabra, incluyéndome a mí, va a ser como el screen. Por eso la palabra se tiene que probar. Cuando me dan una palabra, yo siempre les digo, pues déjame juzgarla. Y muchos se sienten, ¿cómo que juzgas? La Biblia dice que tengo que juzgarlo todo. Diga conmigo, todo. Todo lo que yo le predico aquí, yo lo desafío que lo juzgue. Por eso que no le engañen, que no le mientan. Porque aún de los púlpitos, como cuando usted compra cloro, va rebajado con agua, puede salir cosas muy rebajadas por acá. Por eso usted tiene que conocer la palabra. Cuando una persona conoce la palabra, fácilmente va a detectar cuando algo no viene directamente de Dios. Es como en los billetes falsos. Usted no necesita conocer el falso, usted necesita conocer el billete original, porque usted, conociendo el billete original, va a detectar cuando algo no es original. Gracias por su entusiasmo. Los perfumes originales igual pueden oler más o menos, pero no tardan igual. Pero no me gustan los originales. ¿A cuánto le gusta lo original? Pues tenga cuidado. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 3. Mira lo que la escritura nos enseña en esta mañana. Deuteronomio 13, 1 al 3. Me faltó una. Bueno, ahorita ya lo tienes ahí. Gracias. Dice la escritura: cuando se levantara en medio de ti profeta, no pierda de vista eso, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos. Note, de minúscula. En otras palabras, para desviarte de la verdad, aunque te hagan señales y prodigios. Mira lo que dice la escritura: que no conociste, y sirvámosles. No darás oídos a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿Qué está probando? La palabra que un día recibiste. Esto es muy poderoso. Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Cuando usted recibe una palabra profética de alguien, ahí mismo Dios está probando no la palabra que le están dando, no, la que ya recibió usted.
Por eso tiene que tener mucho cuidado, aunque hagan señales. Es como si yo le dijera al pastor profeta, al pastor Roberto, y le dijera: pastor, quiero darle una palabra profética, y supongamos que yo soy un brujo, ¿verdad? O un lobo vestido de oveja, y vengo y le doy una palabra profética y le digo: pastor, y como muestra que la palabra que le estoy diciendo viene de parte de Dios, mañana va a llover. Y le doy una palabra que no va de acuerdo a la palabra de Dios y va a trastornar su destino, o no va a llegar a cumplir su destino. ¿Y qué creen? Le doy la palabra y mañana llueve. Dice la palabra de Dios que Dios va a probar primero la palabra que ya recibiste de Él. Y tú vas a decir: llovió. Pues sí, pero no te fijaste que el cuate checó, o yo chequé un día antes el pronóstico del tiempo. Bueno, de aquí falla mucho. Pero sí la agarra. Y así anda mucha gente. Mira, pastor, es que ese profeta me dijo cosas aún de mi niñez. Y la gente se saca de onda, ¿no? De mi adolescencia. Pues sí, en tu adolescencia ahí estaba el diablo también. Muy seguro. Se rieron los adolescentes. ¿Usted recuerda cuando Saúl mandó traer un adivino? Y muchos dicen: ese pasaje es de controversia. ¿Cuál controversia? Si no podemos hablar con los muertos, eso no es bíblico. Saúl habló con un demonio. Gracias por su entusiasmo. Y muchos andan alucinados. No, ya me dijo el Señor que voy a tener cuentas de banco y voy a prosperar y voy a hacer aquel. Pastor, ¿tú nos has predicado eso? Sí, pero tienes que juzgar, y esa palabra que un día recibiste, Dios la va a probar y va a saber si estás listo para recibir lo que ya se te profetizó. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, y más en este tiempo que con un clic bajamos prédicas de aquí, prédicas de allá, y mucha gente está siendo engañada. ¿Sabe por qué? Porque no conocen la palabra. No voy a tener ahí porque te puedo seguir. ¿En cuál me quedé, hija? ¿Qué dices? 1 Corintios 14, 29. ¿Ya estamos ahí? Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás. La palabra profética se tiene que juzgar. Yo me recuerdo en una reunión, la Biblia dice que el profeta se sujeta al pastor, y le agarró una oleada de que todas las hermanas de repente se querían parar y profetizar. Y una vez una hermanita hizo un escándalo y no la puse en evidencia. Le dije, la jalé a la oficina, le dije: mira, hermana, usted no puede hacer esto, porque si usted tiene una palabra profética, me la tiene que decir a mí, y yo la juzgo si la comparto o no. O sea, en otras palabras, yo veo si fue un sueño, porque está hablando la Biblia de sueños y palabras proféticas. Yo veo que si es verdaderamente de Dios o fueron los tacos que se cenó anoche. Yo tengo que juzgar eso, le dije. No entendió, y en pleno culto agarra: el Señor dice. Le tuve que llamar por su nombre. Siéntese, le dije, y cállese la boca. La Biblia dice que tenemos que juzgar todo. Y resulta que esa gente ni estaban casadas. Le digo: primero arregle su vida antes de que ande soltando palabras proféticas, le digo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Cada palabra que estamos recibiendo, usted la tiene que juzgar, porque la palabra misma de Dios, Dios mismo la va a probar en su vida, a ver qué hay en su corazón, si verdaderamente ama a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Número 3. Yo mantengo
Mi palabra. Dice primera carta a Timoteo 1, 18 al 20. Esto es muy poderoso. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías. Fíjate qué poderoso está eso, Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Se fija que primero la palabra profética es hablada. Milites por ellas la buena milicia. Por eso tienes que mantener esa palabra que ya recibiste, porque ahora esa palabra es tuya. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Por eso es que mucha gente anda naufragando, porque no militan en esa palabra. Dejan que caiga al piso, por eso naufragan. En cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y esto es muy duro, porque cuando usted no crea una palabra profética, usted está blasfemando. ¿Cuál es el contexto de lo que estamos oyendo? Cuando recibimos las palabras proferidas de un profeta o de Dios mismo, cuando leemos la palabra de Dios y no creemos esa palabra, estamos blasfemando. Es lo que Pablo está diciendo. Y por eso dice que muchos naufragan porque no caminan en esa palabra. Qué padre que podamos tener un sueño aquí nosotros y creer que esta ciudad va a ser alcanzada y que vamos a ser multitudes, pero de esa palabra que ya recibimos tenemos que pasar varias pruebas para llegar a ese destino. No es de la noche a la mañana. Los mismos chinos en su filosofía, ellos dicen que el que se enriquece de la noche a la mañana no hay mérito en ello. ¿Qué le hace pensar que Dios de repente lo va a colocar en posiciones de autoridad si usted tiene que ir en un proceso, pasando las pruebas, creyendo a la palabra? Y hay muchos que están blasfemando. ¿Por qué? Porque no creen a la palabra que un día le dijeron. Dios le dijo a usted a través de su palabra: cree en mí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y de repente usted empieza a dudar. No, ¿cómo si acaba de volver a caer en prisión? ¿Cómo si siguen drogas? ¿Cómo? Usted está blasfemando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que sus hijos van a ser salvos a través de usted. Y usted tiene que caminar en esa palabra, porque tarde que temprano se va a cumplir. ¿Qué es naufragar en la fe? Eso. Te bajas del barco y empiezas a naufragar y empiezas a ver las circunstancias y no caminas a través de la palabra. Diga el débil: bueno, hoy Señor amanecí muy mal, y Señor, hoy no voy a trabajar. No voy a trabajar. Y ahí se queda el cuate. Pero aquel que ha recibido la palabra: no, Dios me dijo que me va a prosperar, entonces no me puedo dar el lujo de quedarme aquí. Diga el débil fuerte soy: Señor, hoy me levanto en tu nombre, porque tu palabra dice que correré y no me cansaré, caminaré y no me fatigaré. Los jóvenes tienen fuerzas y se cansan, pero el que confía en Jehová, dice la palabra del Señor, va a cobrar nuevas fuerzas. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Alguien me está siguiendo en esta mañana? Y muchos sin querer blasfeman. Juzgue la palabra que le estoy diciendo. Ejemplo: abre el refrigerador, túnel del tiempo. No, eso que platica el pastor ahí, puras mentiras. ¿A dónde está la prosperidad? Estás blasfemando. Por eso la fe no tiene que ver con lo que vemos, es pues la certeza de lo que se espera. Cuando tú crees a la palabra, estás esperando que ese refrigerador va a estar lleno, y un día tú lo vas a abrir y vas a decir: jugo de naranja, leche, jugo de manzana, hamburguesas, hot dogs, un filete miñón. Alguien me está siguiendo. La fe no niega la realidad de las cosas,
pero cuando caminas en la palabra que ya Dios te dio, se activa el reino entero y empieza a operar a tu favor. Escúchame, yo he sido testigo que cuando no ha habido que comer en mi casa, me tocan a la puerta trayéndome mandado a la puerta de mi casa. No necesito ir en carro ni gastar mi gasolina, porque declaramos la palabra: tú suplirás conforme tu riqueza en gloria. ¿Alguien me está escuchando en esta mañana? ¡Wow! ¡Woo! Paguen las luces, vámonos. No blasfeme con las palabras proféticas. Ya. Aleluya. Si apenas estoy dando la introducción, no me dejan terminar. Esto es tremendo. Y fíjate qué autoridad tenía Pablo. De entregar a manos de Satanás. Cuando tú naufragas en tu fe, estás expuesto a caer en garras de Satanás. ¿Me estás escuchando? No se asuste, yo no hago eso aquí. Pablo era muy radical. Pero no hay cosa más terrible que tú teniendo todo el poder y la autoridad aquí. Escúchame, naufragues en tu fe. Por eso este no es un libro común. Perdóneme que se lo vuelva a remarcar. No es un libro común. No es un libro histórico solamente. Aquí encontramos la verdad y la verdad nos va a hacer libres de depresión, de escasez, de pobreza, de enfermedad, de miseria. Ya no vaya con el compadre, la comadre. Vaya con el psicólogo a decirle que Dios hizo un milagro en su vida. No me odien los psicólogos que están aquí. El Señor le va a mandar muchos clientes de allá afuera, pero yo me refiero a los de aquí. Todos estamos expuestos a naufragar en nuestra fe cuando no creemos. Pero la palabra que recibimos tiene que ser probada. Yo he recibido muchas palabras proféticas, y esas palabras que he recibido, Dios las tiene que probar en mi vida. Así funciona. Y mire, si pueden prender las luces, por favor. Yo me siento tan honrado porque como soy primera generación en el evangelio, yo nunca recibí una palabra profética como ahora en este caso mis hijos. ¿Dónde está Josué? A ver, ven, hijo. Él es privilegiado porque yo ya profeticé a mi hijo. Yo no recibí una palabra profética como él. Yo, pastor, ¿de dónde? Predicar, ¿de dónde? Yo la encontré aquí, porque ni siquiera mi esposa me profetizó. Yo no tuve un mentor como ustedes están teniendo un mentor. Ustedes son muy privilegiados. Empecé a trabajar en un lugar que había mucha necesidad. Por eso predico esto, porque yo tuve que encontrar esa palabra profética aquí. Los que ven en televisión, no es el iPad, es la Biblia. Pero esa palabra que yo recibo como ahora es mía, Dios la tiene que probar. Toda palabra que recibimos de Dios, Dios la va a probar en ti. Al pueblo de Israel le dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en Deuteronomio leímos, no te desesperes, ¿a poco no está guapo mi hijo? Chulada, dijo que Dios mío. Bueno, no está comprometido.
Bueno, siéntate tantito porque te pones nervioso. Y en Deuteronomio leímos, mira, si te dan una palabra de profetas o soñadores y aún hacen prodigios, no la creas, pero termina diciendo que Él va a probar a ver qué hay en tu corazón. ¿Sí la agarró? Entonces yo recibí una palabra profética aquí, y después de esa palabra que yo recibí vinieron profetas y ellos la confirmaron, pero yo primero la había recibido. Y algo que ha sido como un parteaguas en mi vida es Isaías, porque más son los hijos de la desamparada que de la casada. Ensancha el sitio de tu tienda. En cada proyecto nuevo que voy es la misma palabra. Llegamos aquí, cuando estábamos allá, no, está loco. ¿Por qué tumbas si ya está hecho el templo? Bueno, porque lo queremos hacer más bonito y más grande. Y terminamos allá. ¿Y ahora por qué vas para allá? Estás loco, ¿cómo le vas a hacer? No tienes dinero. Yo caminé en lo que recibí, pero esa palabra fue probada y acabamos de pasar un pruebo. No. Si algo le doy gracias a Dios, cuando lleguemos a comprar y nos vayamos, nadie, incluyendo a los pastores, podrá decir: es que lo hicimos porque somos muy picudos, porque no hay cuenta en el banco, no tengo una membresía muy grande, no tengo un padrino, pero sí tengo un padre que le he creído su palabra. La palabra de Dios que hay en ti tiene que ser probada por Dios. Por eso Dios te va a meter en pruebas, pozos, cárceles, para saber si verdaderamente lo amas. Aquí no se trata de tener palancas. Qué bueno las relaciones que podamos hacer afuera, pero donde te debes de anclar y donde debes de permanecer, llueva o truene y veas todo lo contrario, pero ya Dios te dijo. Por eso Abraham estaba en su tienda y lo visita el Señor y le dice: Abraham, sal de tu tienda, porque le quería enseñar un sueño, una visión. Él dice: mira las estrellas del cielo. Y Abraham tuvo que voltear, tuvo que salir del lugar donde estaba, porque Abraham tenía riqueza, tenía posesiones, pero no tenía un heredero. Y Dios lo saca y le tiene que decir: mira las estrellas del cielo. Abraham las vio y le dijo el ángel: así será tu descendencia. Y Abraham tuvo que caminar creyendo esa palabra, pero fue probado. ¿Alguien me está escuchando en esta mañana? Fue probado. Ahora, escúchame, a pesar de que podamos cometer errores, tampoco somos desechados, porque en esa prueba Abraham cometió un error que hasta el día de hoy se está pagando. Le dijo a su esposa: pues agarra mi sierva para que te dé heredad. Pero eso no era lo que Dios quería. Ahí estaba probando Dios el corazón de Abraham. Abraham tuvo la oportunidad de decir no. Escúchame, esto es muy poderoso y profético. Pudo haber dicho no, porque Dios me dijo que iba a tener contigo un hijo, pero la regó. ¿Lo desechó Dios? ¿Lo desechó Dios? Tampoco te desecha a ti cuando lo has regado y has blasfemado en el sentido de no creer a su palabra. Y mira lo que dice el Salmo 105, verso 19. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Vamos a ser probados. Queremos las hectáreas, vamos a ser probados. Quieres tu casa, vas a ser probado. Ya te miraste en las naciones predicando, vas a ser probado. Dios va a probar tu carácter, va a probar tu palabra. Ahora, fíjate bien cómo pasan las cosas. ¿Las ven, hijo? No, es que lo que voy a decir es poderoso. Hace como 2 años vino un profeta de México y
Y yo lo juzgo todo, aunque se agüiten. Me dio una palabra profética y me dijo: yo no sé por qué estoy aquí en este lugar. Dijo: porque Dios no me mandó a predicarle a los jóvenes, era un evento de jóvenes. Y empezó a atar cabos y dio con Esther. Dios usó a ese profeta para que Esther fuera bautizada en lenguas cuando era niña. Imagínense todos los años. Y cuando me llama a mandar, me dice: ¿está tu hijo aquí? ¿Tienes hijos? Le dije: sí, aquí está uno. Me dijo: mándalo a llamarme. Y ella me dijo, le dije: él es mi hijo. Y me dijo algo, me dijo: oye, ¿tú tienes problemas si un día tu hijo hace 10 veces más lo que tú estás haciendo ahorita? No, le dije, al contrario. Le dijo: porque tu hijo va a ser tu sucesor. ¿Te acuerdas? Y dije: bueno, Señor, yo creo esa palabra. Y le profetizaron a él. Pero algo curioso, gracias, hijo. Hace 2 semanas me dijo: papá, estoy sintiendo el llamado de servir. Y espérame, dijo: yo no me veo trabajando en una empresa ni haciendo otra cosa. Me veo ayudándote al servicio del Señor. Esa palabra que él recibió ahora está siendo probada. ¿Por qué? La próxima semana me dice: papá, me acaban de subir el sueldo en Estados Unidos. Me dijo: nació para el reino. Tú dices una palabra a Dios, o él te dice una palabra a Dios, vas a ser probado. Ahora yo te digo, ¿qué vas a hacer? Fíjate cómo para el reino. Y yo sé que hay sucesor. Yo veo a mis hijos sirviendo a Dios apasionados. ¿Por qué? Porque yo ya profeticé. Pero en esa palabra profética, que ahora él ya la recibió y la creyó, porque de su boca nos sentó a su mamá y a mí, y mi esposa pues se agarró llorando. Le digo: espérate, no llores. Le digo: quiero que hable. Y empezó a hablar y empezó a declarar lo que Dios ya puso en su corazón. Puso una palabra. ¿Usted cree que fue casualidad que le hayan subido el sueldo la semana pasada? Porque Dios nos prueba. Ahora la pregunta y el desafío es: ¿qué vas a hacer con esa palabra que recibiste? Por eso usted tiene que tener mucho cuidado cuando le promete algo a Dios. Y muchos no van a alcanzar su destino ni su sueño porque no se sujetan a autoridades, porque no se adentran en la palabra. Tú no puedes alcanzar tu destino si tú no conoces la palabra. ¿Cómo lo vas a conocer? Por eso la Biblia se llama Antiguo y Nuevo. ¿Por qué? Porque hay una herencia ahí, señores y señoras. Hay una herencia. ¿Y quiénes reciben la herencia? Los que saben el testamento. ¿Usted cómo va a reclamar una herencia si no conoce el testamento? Pero aquel que, mire, hay pleitos. Cuando mi casa se vendió donde yo vivía, mis propios hermanos estaban peleando la propiedad. Así deberíamos de pelear, en el buen sentido, que hay un testamento, hay una herencia para mí y yo la voy a arrebatar. Por eso, si usted no la quiere, ese es su problema. Si pastores en esta ciudad no quieren la herencia, Dios ya me dijo que la tierra me pertenece por heredad, y vamos por ella, y vamos por las multitudes. Alguien me está siguiendo en esta mañana.